Bueno, yo fui al colegio de La Salle, hice la primaria y la secundaria en el colegio de La Salle, un colegio privado tradicional de Buenos Aires, colegio de varones que en esa época, bueno, tenían ciertas costumbres, llamémoslas militares, ¿no? Por ejemplo, un uniforme impecable con corbata, saco, pantalón gris, zapatos, hasta el color de las medias estaba pactado. Y otra de las costumbres era formar filas y movernos tipo pelotón, ¿no? Cada curso, era un colegio en esa época muy grande, tenía como 6 o 7 divisiones por grado, y cada curso se formaba en filas, en 4 filas cada curso, el más bajito al más alto, ¿no? Y así en 4 filas nos movíamos de cualquier parte del colegio a cualquier otra parte. Por ejemplo, del patio del recreo al aula, o del aula a la sala de música, o lo que fuera, ¿no? Siempre manteniendo la distancia y con el profesor o la maestra al frente. Me acuerdo que habrá sido segundo grado, sí, habré tenido 7 u 8 años. Estábamos marchando desde un recreo, desde el patio hacia el aula, y era la tarde, la maestra de inglés se dio cuenta que tenía los cordones desatados y me dijo: Carman, átese los cordones. Yo le dije: señorita, no sé atarme los cordones. Y me dijo: Carman, hasta que no se ate los cordones, no se mueve de acá. Y le ordenó al resto de mis compañeros que siguiera. Ustedes no se imaginan la sensación que tuve en ese momento, ¿no? Se iba todos mis compañeros, me sentía como abandonado en un campo de batalla, como si me dejaran en el medio del desierto, solo parado en ese pasillo. Yo no sabía atarme los cordones, por lo cual no entraba en mi cabeza desobedecer a una maestra. El mundo había colapsado para mí, o sea, no tenía solución. No sabía atarme los cordones, y hasta que no me los atara no me podía mover de ahí. Yo pensaba, me acuerdo, con angustia, que iba a envejecer ahí, que ya no había solución, que no me podía mover, que iba a quedar ahí para siempre. Esa sensación de hay una adversidad que no puedo superar, que me paraliza, que ya no tiene solución. Bueno, son esas situaciones para las cuales hace falta la resiliencia para salir, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy. El término resiliencia en realidad proviene de la ingeniería, ¿no? Es un término que toman de la ciencia de los materiales, y es la capacidad que tiene un material para recuperar su forma inicial, su forma original, después de ser sometido a una fuerza que lo deforma, ¿no? O sea, yo deformo esto, lo cambio de forma, lo someto a una presión, y después recupera su forma inicial. A esto se llama resiliencia. Es la resiliencia de los materiales, ¿no? Que no son como los materiales blandos, o se los llama también plásticos, un material que sufre una deformación pero la mantiene, no recupera su forma original, como este pedacito de plastilina, pero tampoco es una dureza, una máxima dureza. Imaginen, esto no lo puedo romper haciéndole presión. Claro, esto, si lo someto a mucha presión, sí se rompe. Suponemos, ¿no? Entonces, las cosas duras pueden soportar un poco de presión, pero si lo sometemos a mucha presión, los rompemos, ¿no? Se rompe. La resiliencia es justamente esa capacidad de soportar la presión, pero después volver a su forma original, ¿sí? Esta propiedad depende de la constitución interna de los materiales, depende de su constitución interna, depende de ciertas configuraciones microscópicas a nivel molecular que le dan esa propiedad a reaccionar de esa manera frente a la presión. De la ingeniería
ese término fue tomado por la psicología. La psicología toma prestada esa idea y de una manera muy bella aplica esto que originalmente es una propiedad de los materiales a las personas, ¿no? Una persona resiliente es una persona que frente a situaciones de estrés, frente a presiones, qué sé yo, la pérdida de un ser querido, un maltrato, la enfermedad, pero también, qué sé yo, un fracaso laboral, el fracaso en un proyecto personal, una pandemia eterna, o frente a cualquier situación adversa, es capaz, después de sufrir la presión, recuperar su equilibrio inicial, volver al estado inicial, ¿no? Resilientes son las personas que soportan bien la presión, que logran mantener ese equilibrio emocional frente a estas situaciones de estrés. Soportó la presión, no se rompió, no se deformó y vuelve a estar como antes. Pero visto así, no sé si está tan buena la resiliencia, porque quedás igual. O sea, no perdés, pero tampoco ganás. San Agustín decía que no hay ningún mal que no esté acompañado con algún tipo de bien, que no hay ninguna adversidad que no tenga algo de bueno, ¿no? Y si volvemos al estado inicial, no hay pérdida, es verdad, pero tampoco hay ganancia. No maduramos, no crecemos. La resiliencia está bien para el que juega al empate, ¿no? Pero si queremos ganar, hace falta un discernimiento que nos permita separar lo que es bueno de lo que es malo en la situación para poder ser resiliente, elástico frente al mal, pero plástico, dejarse transformar, dejarse modificar por las cosas buenas que haya de esa situación. Por eso tal vez mejor que resiliencia habría que hablar de, no sé, plasti-resiliencia o algo así, ¿no? Que nos permita ser resilientes para el mal y plásticos para el bien. ¿Cómo lograr esta actitud? Les voy a dar algunos consejitos que fui extrayendo de los grandes filósofos y pensadores de la historia. Lo primero es estar preparados para esa situación. Vimos recién que la resiliencia depende de la constitución interna de los materiales, ¿no? Depende de su naturaleza. En las personas no lográs la resiliencia con actitud. No es solo una actitud, no basta con decirte, esta vez voy a aguantar, esta vez sí y ya está. La actitud obviamente es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta lograr una constitución interna, hace falta una naturaleza. A ver, si yo me propongo ahora cruzar a nado el Río de la Plata, no lo voy a lograr por más actitud que le ponga, ¿no? Obvio, sin actitud es imposible, pero con actitud solamente tampoco alcanza. ¿Qué hace falta? La constitución interna. Aristóteles lo llamaba los hábitos. Aristóteles decía que las cosas tienen su propia naturaleza, que es como un principio de acción. O sea, las cosas actúan según su naturaleza. El fuego quema, el agua moja, las piedras se caen. Los hombres también tienen su naturaleza, pero pueden adquirir, agregarse los hombres como una segunda naturaleza, dice Aristóteles. O sea, son principios de acción, pero adquiridos. Eso lo llama Aristóteles hábitos, ¿no? Podés autodeterminarte de alguna manera. Es como instalarte tus propias aplicaciones para responder de cierta manera a ciertos estímulos. Son principios de acción, pero adquiridos. ¿Y cómo se adquieren? Mediante la repetición de actos. No hay mucho misterio acá, se entrenan, ¿no? Platón decía que estos hábitos son como el estado físico. Si vos querés cruzar el Río de la Plata, tenés que entrenar el cuerpo, nadando todos los días un poquito, cada vez más, día tras día, ¿no? Así como hay un estado físico que vos vas configurando, también hay un estado del alma, un estado anímico, un estado espiritual, que es esa constitución interna justamente que te permite reaccionar de determinada manera. Y se adquiere mediante la ejercitación, ¿sí? Por eso, para estar preparado frente a los grandes desafíos, las grandes adversidades, hay que desarrollar esa constitución interna. Hay que trabajar, si me permiten decirlo así, las micro-resiliencias, ¿no? Como para generar anticuerpos que le enseñen al cuerpo o al alma a reaccionar, ¿sí? Este trabajo en las situaciones cotidianas van generando una memoria en el cuerpo o en el espíritu que aprende a reaccionar frente a ciertas situaciones, ¿no?
Por eso es muy útil generar estos anticuerpos mediante estas microresiliencias a las situaciones cotidianas adversas que tenemos todos los días, y así ir trabajando nuestra microresiliencia frente a estas situaciones adversas. Uno puede generarse propias para entrenar, pero la verdad es que la vida está tan llena de situaciones genuinas, adversas, cotidianas, que basta con aprovecharlas. ¿Cómo reaccionar frente a un café que está frío? No llega el pedido, ¿no? Son microadversidades. Se te rompió el lavarropas, se te colgó la compu y justo no habías grabado. Tenías un Zoom y te quedaste sin internet, pinchaste una goma, se canceló una reunión y nadie te avisó, se corta la luz. Son todas hermosas situaciones para practicar, para ir sacando músculo, para ir generando esa constitución interna, para reaccionar bien cuando vengan ya las adversidades más grandes. Pero, además de usarlas para entrenar, la verdad que estas adversidades, aunque no son graves, son muchísimas. San Agustín decía, si no te preocupa cuando las pesas, tiembla cuando las cuentes. O sea, no son muy pesadas, pero son muchísimas. No son graves, pero son tantas que terminan afectando un gran porcentaje de nuestro tiempo. Entonces, trabajar estas microresiliencias no solo nos prepara para las grandes, sino que nos hace vivir de una manera mejor. Entonces, el primer consejo es trabajar estas microadversidades, ¿sí? Para ir generando la resiliencia, para estar preparado. Ahora, ¿qué hacemos cuando llega el momento adverso? Hace unos años, mi suegro, Néstor, nos habían venido a visitar, entró a mi cuarto con una bolsa, saca de una caja de zapato unos botines viejos y me dice, mira, yo te quiero regalar esto. Y la verdad que al principio quedé medio descolocado porque, qué sé yo, eran botines usados, yo no le había pedido botines, no es que necesitara botines, no parecía un regalo muy significativo, pero enseguida por su forma de regalármelos, me di cuenta de que para él era una ceremonia, era todo un ritual regalármelos. Para él era un tema deshacerse de sus botines. Él había decidido no jugar más al fútbol y no sabía qué hacer con sus compañeros de tantas batallas, ¿no? Entonces, para él era un ritual regalármelos a mí. Era como entregarme sus armas, ¿sí? Y así lo entendí yo. Y me explicaba cómo ponerme las vendas antes de ponerme las medias, y me contaba que para él, sobre todo en los últimos tiempos, era mucho más importante la previa, la preparación, cuando 2 horas antes iba, buscaba las vendas, se ponía las cremas, se ataba las vendas, se ponía las medias, toda esa previa la vivía, incluso la disfrutaba más que el partido, ¿no? Hay que revestirse para las batallas. Yo les recomiendo tener un amuleto durante las batallas, porque te ayuda a ser consciente de la batalla, te ayuda a ser consciente de que estás en el momento de la presión, ¿sí? Entonces el consejo es revestite para la batalla. ¿Qué quiere decir? Bueno, no sé, usa una medalla en el tiempo en que estés complicado, que te recuerde que estás en batalla, una vincha, una pulsera, lo que haga, pones algo en tu escritorio, lo que sea que te sirva para recordar que estás en batalla, ¿sí? Que estás luchando. Recordarte que estás revestido para la batalla, pero también eso sirve para sacártela cuando termina, porque te ayuda a darle un cierre. Porque a veces estas situaciones adversas terminan como en fade out, se terminan como apagando de a poquito, y es como que nunca terminan entonces para vos, ¿no? Y es muy sano anímicamente darle un término. Por eso, si vos decís terminó, chau, te sacás la medalla, te sacás la vincha, te sacás la pulsera, y le das un cierre a la situación. Miren, los ritos son muy importantes porque nos preparan, nos predisponen. Eso lo hacían los caballeros medievales cuando se revestían antes de una batalla. Lo hacen los que van a la cancha, que se ponen la ropa del equipo, la vincha, la bandera, a veces hasta se pintan la cara. O incluso nosotros con mis hijos, cuando vemos un partido de la selección, nos ponemos, te preparás. Revestirte te ayuda a entrar en la situación. Todavía hoy, por ejemplo, los sacerdotes, cuando se visten para la misa, cuando se revisten y se van poniendo todas las ropas, es toda una ceremonia esa donde
cada cosa que se ponen tienen como una oración que van haciendo, porque se van como vistiendo para la batalla. Hay una que me gusta mucho, hay una prenda que se ponen, ya no se la ponen más, se llamaba amito, que era una especie de como pechera, pero que también iba por atrás, un pedazo de tela, pero que se lo ponían también cuando entraban y salían como capucha, ¿no? Y mientras se revestían decían, pon Señor sobre mi cabeza el casco de la salvación para rechazar los ataques del enemigo, ¿no? Entonces está bueno ponerle nombre al enemigo, crearse una épica, una mística, ¿no? Que te ayude a luchar. Cada uno tiene que buscar lo que le sirve. A mí, por ejemplo, me impactó mucho, habrán visto varios de ustedes la película Gladiator, Gladiador, con Russell Crowe, en la que él hace de Máximo Décimo Meridio, ¿no? Un general fiel al ejército romano, que es traicionado por Cómodo, el hijo de Marco Aurelio. Y hay una escena muy épica, muy fuerte, en la que él está en el circo romano, ya prácticamente derrotado, vencido, y todo el pueblo empieza a gritar su nombre, ¿no? Maximus, Maximus, Maximus. Yo me guardo esa escena y la uso. Cuando estoy complicado me gusta imaginarme en un coliseo y toda la gente gritándome Maximus, 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 porque además la palabra quiere decir máximo, da más. Entonces yo me imagino eso y me sirve. Ver cada uno lo que le sirve para luchar. Ahora, ¿cuál es el enemigo más fuerte? El enemigo más complicado con el que hay que luchar. Platón nos dice cuál es el enemigo. Platón dice que, por ejemplo, cuando vos comés un alimento descompuesto, no es el alimento descompuesto, no es la descomposición del alimento lo que te enferma a vos, lo que te hace mal. Lo que te hace mal a vos es tu propia enfermedad generada por el alimento. Dice, la descomposición del alimento es un problema del alimento. Lo que te hace mal a vos es la enfermedad, que es provocada por el alimento, pero lo que te hace mal es la enfermedad. Parece un juego de palabras, como una sutileza, pero encierra una gran verdad, que es lo que nos hace mal de una situación no es tanto lo de afuera, sino cómo esa situación nos afecta. Muchas veces no podemos cambiar la situación, pero sí podemos cambiar nuestra reacción frente a la situación. ¿Sí? El mal interno, la enfermedad del alma, Tomás de Aquino dice, es la tristeza, ¿no? La tristeza es lo que experimentamos frente a un mal presente, frente a una situación adversa. La reacción natural es, frente a esa situación violenta, la tristeza, que es como una enfermedad del alma. Que se rompa el lavarropas, le hace mal al lavarropas que está roto. Ahora, lo que eso genera en vos, eso es lo que te hace mal a vos. Entonces, ahí es donde está la lucha, en cómo reaccionar frente a esas situaciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es evitar que la mente, que la razón, que nuestra inteligencia sucumba ante la tristeza. Y muchas veces no se puede evitar la tristeza, es como la reacción natural, pero sí podemos evitar que tome el control de nuestras decisiones. Aristóteles tiene una imagen hermosa. Él dice que la relación entre nuestra inteligencia y nuestras emociones es de dominio político, dice él. O sea, la razón, la mente, la inteligencia gobierna a nuestras pasiones, a nuestras emociones, de una manera política, como un gobernante gobierna a su pueblo. O sea, reconociendo que cada una tiene derechos, tiene autonomía, tiene una fuerza propia, pero es la razón, la inteligencia, la encargada de orientarlas, de dirigir esas fuerzas en pos del bien común, el bien de la persona, ¿no? Porque cada una de las pasiones busca, de las emociones, busca su propio bien, no busca el bien del todo. Es la razón la que organiza todo eso. Pero cuando parece que la razón ya no puede gobernar, cuando aparece debilitada, como en una situación adversa, las pasiones intentan un golpe de Estado y quieren gobernarnos. Y eso es lo que hay que evitar. Que la tristeza o cualquier otra pasión, la bronca, el deseo de venganza, el miedo, tome el poder. Tome el poder de la decisión, el poder de decisión en nosotros, porque son muy malas decidiendo. Pensamos mal cuando estamos gobernados por la tristeza, por la bronca, por el miedo, dice Aristóteles. Platón en la República pregunta, ¿quién es el que está sentado en el trono de la acrópolis de tu alma? ¿Quién es el que te gobierna? ¿Quién está sentado en la casa de gobierno? ¿Quién es el que manda? ¿No?
Entonces, el tercer consejo es evitar que la razón sucumba ante la tristeza. ¿Pero cómo? Bueno, atacando los efectos que produce la tristeza. Los efectos que la tristeza produce en nosotros. Primero, te hace decidir mal. La tristeza es muy mala decidiendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Miren, los medievales recomendaban minimizar la toma de decisiones relevantes. Es decir, diferí las decisiones que tenés que tomar. Aplazalas si es posible. No estás en el mejor momento para decidir. No estás en el mejor estado para decidir. Estás atravesando una situación complicada. Si estás atravesando una situación complicada, no sé, con un hijo, bueno, no es el momento para mudarte. Vas a decidir mal. Y después es difícil ir atrás con algunas decisiones, ¿no? O estás complicado en tu relación de pareja, no es el momento de cambiar de trabajo. Vas a decidir mal. Entonces, si podés aplazar esa decisión a que las aguas se calmen, mucho mejor. Y si tenés que decidir, digamos, si no hay forma, si no lo podés aplazar, no decidir en cualquier momento. Cuando uno está enojado, decide mal. No hay que tomar decisiones en caliente, porque justamente son la tristeza, la angustia, la desesperación las que deciden y deciden mal. Miren, lo mejor es, qué sé yo, decidir y dejar pasar un tiempo. Tomo una decisión un día, dejo pasar 2 o 3 días a ver si sigo pensando lo mismo y elegir el momento para decidir, no de noche, no cansado, no después de comer. Tal vez cuando uno se levanta, buscar el momento en el que uno está más despejado, bien dormido, y buscar el consejo de un amigo, que siempre trae aire fresco, ¿no? Que ventila un poco lo que estamos viviendo. Ahora, otra de las características de la tristeza es que cuando trata de gobernar se mete en todo. La tristeza se mete en todo. El gobierno de la tristeza, si me dejan decirlo así, es un gobierno intervencionista, ¿no? Se mete en absolutamente todo. Entonces hay que evitar que la tristeza engendre males mayores justamente por las decisiones que tomamos por ella. A ver, a veces creemos que la mala suerte viene toda junta. Y muy de vez en cuando puede ser, pero la mayoría de las veces lo que pasa es que son nuestras propias reacciones a alguna mala situación las que traen males mayores. Qué sé yo, ayer me pasaron todas juntas, se me pinchó una goma, me robaron y terminé en cana. Bueno, la realidad es que se te pinchó una goma y que como estabas muy enojado no quisiste esperar el auxilio y te fuiste caminando y como quisiste tomar un atajo porque estabas enojado y no pensaste bien, te fuiste por una zona peligrosa y entonces te robaron y como estabas enojado cuando fuiste a la comisaría te peleaste con el policía y como te peleaste con el policía terminaste encarcelado. Entonces, lo que te pasó es una sola desgracia. Se pinchaste una goma. Todo lo demás es fruto de cómo vos reaccionaste frente a esa desgracia. ¿Sí? Esperás un ascenso, no te lo dan. Te enojas con tu jefe, lo insultás, te echa. Volvés a tu casa, no tenés nada que hacer, tu pareja se harta, a las 2 semanas te raja, te vas a vivir con un amigo, te peleás con tu amigo, terminás viviendo en un hotel de cuarta que ni siquiera podés pagar porque te echaron del trabajo. Sí, te pasó todo eso, pero todo arrancó porque no supiste reaccionar frente a un aumento que no te dieron. Entonces, lo que hay que hacer es evitar esta reacción en cadena que genera que termine como explotando tu vida por un mal, ¿no? Entonces es importante evitar las consecuencias de las malas decisiones que tomamos por causa del mal que estamos sufriendo. Otra más, la tristeza consume una cantidad extraordinaria de energía, nos liquida la energía. Luchar contra la tristeza consume mucha energía. Entonces hay que saber administrarla. En épocas de crisis hay que entrar en modo ahorro, como entran los celulares cuando se están quedando sin batería. Es decir, cancelar, apagar las funciones que no son fundamentales, las funciones que no son esenciales. Y eso hay que hacerlo con flexibilidad, pero con astucia. Ver qué te está consumiendo energía y si lo podés poner en pausa, ponerlo en pausa. Tal vez estás preocupado, además del problema que tenés, porque querés bancar una dieta que te está costando un montón, o porque querés tener regularidad yendo al gimnasio y no lo estás logrando, o porque estás tratando de bancar tal relación que se viene abajo, o tal proyecto que querés apuntalar, y tal vez no es el momento para dar esa lucha. Tal vez es el momento para poner en pausa eso. Miren, hace unos días me pasó esto. Hace un tiempo estoy trabajando con Tycho Brahe, que es un astrónomo antiguo, bueno, moderno, ¿no? De 1600. Bueno, y no me cierran las cuentas, estoy luchando con unas
cosas que dice que hizo, pero no logro. Estaba de muy mal humor porque habían pasado ya muchos días y no me cerraba nada, ¿no? Y eran tipo 6 de la tarde y seguía de muy mal humor. Y no pasa nada porque estoy solo encerrado en mi escritorio trabajando, pero yo sé que cuando llega el momento de juntarme con mis hijos y Emi, mi mujer, sobre todo en el horario de la cena, que los chicos están, no sé, con las energías dadas vueltas, ¿no? Tienen una carga energética total. Yo sabía que si llegaba de mal humor ahí, iba a ser un problema. Entonces estaba pasando ahí, caminando por ahí, y veo un alfajor que dejaron los chicos tirado por ahí, medio comido. Y digo, y encima ellos que pueden comer esos alfajores riquísimos no los terminan. Y me di cuenta que parte de mi lucha era porque había decidido no comer dulces durante la semana y que estaba luchando contra eso porque me quería comer dulces y no podía. Dije, no me alcanza la fuerza para luchar contra no comerme alfajores y luchar contra el mal humor. Me clavé 3 alfajores, me cambió el humor y fui perfecto a cenar. Comí poco, pero me cambió absolutamente la actitud. Entonces, ¿cuál es la idea? Deja de luchar contra eso que en este momento es irrelevante y lucha contra lo importante, ¿sí? Entonces, con astucia, saber qué podemos dejar, qué carga podemos tirar para volar más liviano, ¿no? Porque a veces no somos astutos. Y eso es parte de la astucia de la tristeza que nos gobierna y hace que dejemos las cosas que nos harían bien. Entonces decís, bueno, no, ya no aguanto más, no voy a dejar de ver a esta persona, que era justo la que te hacía bien. O voy a dejar de hacer yoga, que era justo lo que te hacía bien. Entonces, ojo con lo que dejamos, que no sea justo lo que nos hace bien. Nosotros tenemos un naranjo que tiene unas naranjas impresionantes, pero cada tanto se embicha y tiene algunas enfermedades. Y hace unos años estaba bastante complicado y fui al vivero y me dieron un montón de polvitos para rociar, pero no mejoraba con nada. Y vino un señor a trabajar a casa y me dijo, ese naranjo está enfermo, lo tenés que podar. Tenés que podar mucho, ¿para qué? Para que tenga más fuerza para combatir la enfermedad, para que no gaste fuerza en esas ramas, sino que la gaste en combatir la enfermedad. Y así fue, lo podé y explotó el naranjo. Entonces hay que saber podarnos para administrar nuestras energías. La tristeza también te encierra en vos mismo. La tristeza tiende a cerrarte y a hacerte creer que vos no lo vas a lograr, que nadie te entiende. Entonces empezás a pensar, bueno, nadie va a entender lo que me está pasando, o lo podrían entender, pero ¿para qué los voy a molestar? San Agustín tenía un gran amigo que murió, y él cuenta en las confesiones la gran tristeza, la angustia que sufrió por la muerte de su amigo. Una tristeza, una angustia muy, muy larga, le llevó mucho tiempo. Él decía que era la mitad de su alma, su amigo, y que cuando murió sintió que moría la mitad de su alma. Y dice, no puedo vivir sin la mitad de mi alma, pero tampoco quiero morir para que no muera la mitad de su alma que vive en mí, ¿no? Y vivía así. Miren cómo lo describe. Dice, yo era una infeliz morada de mí mismo. Yo era una infeliz morada de mí mismo, donde ni podía estar, ni la podía dejar. Porque ¿a dónde podría huir mi corazón que se alejara de sí mismo? ¿A dónde huiría de mí? Estás mal con vos y no podés escaparte de vos. ¿Cómo salir? San Agustín dice que se le fue pasando de a poco cuando empezó a ver a otros amigos. Compartir con amigos es la forma de salir de ese encierro al que te lleva la tristeza. Y hay que vencerlo, porque la tristeza dice, no, mejor me quedo en casa, en pijama, con la luz apagada y no hago nada. Hay que vencer esa inercia, esa fuerza que opone la tristeza y salir, compartir con amigos. O hacer Zoom si no podemos salir, pero encontrarse con amigos. Porque además nos sirve de control externo para ver si seguimos sanos o más o menos. Siempre es muy bueno la frescura de un amigo. Cualquier cosa que te saque de vos mismo ayuda. Hacer cosas solidarias, proyectos solidarios ayuda un montón. Hacer cosas por otros hace que te olvides de vos. Cuando estás muy complicado, hace algo por otro, totalmente. Que no tenga nada que ver con vos. Andá a visitar ancianos a un geriátrico. Andá a repartir comida entre los pobres. Andá a limpiar pingüinos. Hacé cualquier cosa que te saque de vos mismo y te va a ayudar. Porque justamente, como decía, la tristeza trata de encerrarte. Otra de las consecuencias nefastas de la tristeza es que mata la autoestima. No te destroza la autoestima, no te hace creer que no tenés ninguna posibilidad de salir adelante, te ningunea. Cicerón decía que
hay dos movimientos propios de la fortaleza, que es atacar y resistir. Y que para resistir hacen falta confianza y perseverancia. Y que la confianza está basada en la memoria. Y que la perseverancia es la permanencia estable y perpetua en lo que se ha decidido después de madura reflexión. O sea, para salir de esto hay que tener memoria del pasado, hay que ser fiel a lo que viste antes, porque ahora tu visión está afectada. Tenés que tener memoria de los éxitos pasados para corregir la influencia que la tristeza hace en la lectura de la realidad. Nosotros nos vamos de vacaciones a las sierras de Córdoba con los chicos y Emi, y frente, hacemos excursiones, pero frente hay un cerro bastante alto que se llama El Corcovado, que le da nombre al pueblito en el que estamos. Y hace unos años decidimos subirlo. No es muy alto, no es tan empinado, pero es absolutamente agreste. O sea, no hay caminos, no subís sin pincharte por todos lados, lastimarte. Y con los chicos decidimos subirlo. Y con unos primos también. Subimos, llegamos a la cima, desde ahí se veía el pueblito, llamamos por teléfono, les dijimos, miren, no, llegamos a la cima, y nos dicen, no están en la cima, están en la mitad. Creíamos que habíamos llegado a la cima, pero habíamos llegado solo a la mitad. Ya era tarde, decidimos bajar, frustrados porque no habíamos logrado nuestro objetivo, pero al día siguiente fuimos de nuevo y llegamos a la cima. Y a partir de ahí todos los años lo hacemos. Pero es distinto el segundo, el tercero, el cuarto año, porque los chicos saben que ya llegamos. Vamos a llegar porque ya lo hicimos. Tenemos memoria del éxito pasado. Cada año es distinto porque justamente como no hay un camino trazado y no somos muy buenos orientándonos, nos vamos por otro lado y a veces es más difícil, a veces es más fácil, pero los chicos saben que vamos a llegar. ¿Por qué? Porque tienen memoria del éxito pasado. ¿Sí? Saben que ahora lo llaman el corquito al Corcovado, ¿no? Ya, diminutivo, porque ya lo vencimos, porque ya le ganamos. Entonces, esa memoria de que vos viviste una situación así y la superaste, te ayuda a seguir luchando. Pero ¿y si es la primera vez? O peor, si ya lo viviste y fracasaste, si ya enfrentaste una situación igual y te fue mal, bueno, la situación es la misma, pero vos no sos el mismo. ¿No? Vos, cada uno de nosotros, tiene encima 1 año y medio de pandemia. Ya no somos los mismos. Ya tenemos otra espalda. Miren, mi vieja tenía un perro, un golden que se llamaba Poker. Lo tuvo muy de cachorrito, lo tenía en un lavadero cuando era chiquitito, y le había puesto una tabla, digamos, de 30, 40 centímetros de madera en la puerta, trabando la puerta, para que no pasara. Trabando la entrada, en realidad, si él saltaba podía, pero no podía saltar porque era muy chiquito. Y fue creciendo, y jamás saltó esa madera. Y era un perro enorme, y mi vieja le ponía la madera ahí, y el perro ladraba desesperado, queriendo pasar, pero no se animaba a pasar. ¿Por qué? Porque cuando era chico no lo había podido pasar. Era muy divertida la situación, pero también enseña mucho de eso de pensar que como no pudiste alguna vez, no vas a poder nunca. ¿Sí? Miren, hace 2 años, nosotros tenemos cuatro chicos, hoy tienen desde 15 a 8 años, y la verdad que los fines de semana largos, cuando se quedaban en casa 3 o 4 días sin la ayuda del colegio, la verdad que no digo que me angustiara cuando iba a llegar un fin de semana largo, pero tenía que prepararme, porque era a veces pesado estar con los 4 chicos todos los días, 3 o 4 días. Hace 1 año y medio que estoy con los chicos en casa, ¿no? 1 año y medio son 136 fines de semana largos seguidos, de 4 días. 136 fines. ¿Ustedes creen que me voy a volver a angustiar después de un fin de semana largo? Ya está, ya está. Entonces, la memoria del éxito pasado te ayuda a enfrentar lo que viene. Otra de las características de la tristeza es que te anestesia, te adormece, te paraliza, ¿no? Por eso hay que recuperar la iniciativa. Los monjes medievales enseñan que para combatir una pasión hay que activar la pasión contraria. Entonces, para combatir la tristeza hay que buscar proactivamente la alegría, hay que hacer cosas positivamente para mantener el buen humor, ¿no? A la tristeza le gusta la tristeza, ¿no? Y trata de cortar cualquier cosa que te hace bien. Tomás de Aquino da 6 consejos para combatir la tristeza. Dormir bien. A veces la tristeza nos viene solo por cansancio o
exagera, se acumula por cansancio, comer bien, bañarse, llorar todo lo que haga falta, estar con amigos, compartirla con amigos y contemplar la verdad, ¿no? Son las cosas que proactivamente nos pueden ayudar para combatir la tristeza mientras dura el momento adverso. Por último, la tristeza también es cortoplacista y monotemática. Es como que solo te hace ver ese problema y ese problema se agranda como si fuera lo único y no hay nada después de ese problema, ¿no? Es lo único que nos obsesiona y nos preocupa, ¿no? Solo te deja ver ese problema que te acosa, te hace pensar que no hay después, que eso nunca va a terminar. En uno de estos veraneos en las sierras de Córdoba, me fui 3 o 4 días a visitar unos sacerdotes amigos que estaban en un pueblo en el límite entre Córdoba y La Rioja, un pueblito que se llama Cerrezuela. Un sacerdote amigo, era párroco ahí, lo fui a visitar y a estar con él 3 o 4 días. Fui en el auto, en onda vacaciones, pero cuando bajé ahí, el calor que hacía era increíble, pero no les miento, qué sé yo, 50 grados a la sombra. Ese calor bien, bien seco, no como el de Buenos Aires, ¿no? Un calor de horno, sentías que estabas metido en un horno. Me lleva José, mi amigo, a la casa parroquial, abre la heladera para darme un vaso de agua y tenían ahí un florero con las flores adentro de la heladera, ¿no? Y yo le digo, pero la verdad que qué paquetes que son ustedes que decoran la heladera con un florero. Y me explicó que no, que si vos dejabas las flores afuera, duraban 15 minutos. Guardaban las flores en la heladera para ponerlas ahí en el altar en la misa y después volvían a la heladera porque no aguantaban más de un ratito fuera de la heladera. Calor tremendo. A las 3 de la tarde me dice, acompáñame que voy a visitar a una familia. Empezamos a caminar por esas calles anchísimas de tierra, con un sol que nos mataba, no había nadie, absolutamente nadie afuera, excepto una señora, que estaba sentada en esas sillas rotas de paja, cubierta por una semisombra de un árbol medio seco, estaba sentada tejiendo un pullover, con 50 grados de calor tejiendo un pullover. Nos acercamos y le digo, disculpe señora, ¿qué hace tejiendo un pullover con el calor que hace? Y la viejita sabia me miró y me dijo, tejer un pullover me hace acordar al invierno y eso me refresca, ¿no? Entonces, la idea de esta anciana es genial. Tenés que hacer algo para el después. Eso te saca de la angustia. Ella está pensando en el invierno y eso la saca del verano, ¿sí? Entonces, guardemos algo de energías para gastarla en proyectos para después, porque hay un después. Pero eso hay que decírselo al cuerpo y al alma haciendo algo, no solo pensando, haciendo activamente algo para el después. Como Baikal, que ustedes saben, está organizando para principios del año que viene unos encuentros en Atenas, ¿no? Y hace unos días me escribieron en el pico de la pandemia, cuando todo está cerrado, pidiéndome que reserve tal fecha para poder estar en Atenas, ¿no? Es eso, en el medio de la crisis, pensar en el después, ¿no? Entonces, en resumen, los 10 consejitos que extraemos de la historia de los pensadores para vivir estos momentos de adversidad son, primero, estar preparados, y eso es generando el hábito de la microresiliencia con las cosas cotidianas. Revestirse para la batalla, buscarse algún amuleto, algo que te recuerde que estás en batalla. Evitar que la razón, que la mente sucumba ante la tristeza, ¿cómo? Minimizando la toma de decisiones relevantes, si es posible. Evitar que la tristeza engendre males mayores con tus malas decisiones, administrar las energías, administrar bien tus energías con astucia, compartir la situación con amigos, tener memoria de los éxitos pasados para poner en su verdadera dimensión tus posibilidades de éxito, combatir proactivamente la tristeza, saliendo, viéndote con amigos, comiendo cosas ricas, haciendo cosas que te hagan bien, y reservarte algo de energía para un proyecto metacrisis, digamos, meta-adversidad, ¿sí? Para trabajar para el después. Como les decía, estaba
ahí parado en el pasillo del colegio, y todos mis compañeros estaban yendo con la maestra de inglés, ¿no? Y yo estaba ahí pensando que el mundo se acababa. Como póker, ¿no? Como el perro de mi vieja que estaba frente a una madera que no podía cruzar. Y en ese momento veo que Ariel Esnaola, que era uno de los compañeros más altos, estaba último en una de las 4 filas. Cuando la maestra de inglés no lo ve, se da vuelta, viene corriendo, me ata los cordones, me tira del guardapolvo y me devuelve a la fila. Yo pensé que no tenía solución, pero la solución vino por un amigo, ¿no? Son un montón de consejos, pero me parece que uno fundamental es tener buenos amigos.